Hola navegantas, navegantes y navegantos. Una noticia fresquita. El todopoderoso Google pide ayuda a sus fundadores, después de 3 años sin ellos, para un apoyo en la guerra de IA. Soy el Capitán Haddock y vamos a navegar juntos por los datos. Empecemos. Un chatbot rival ha sacado a Google de su rutina, con los fundadores que se fueron hace 3 años volviendo a participar y más de 20 proyectos de IA en proceso. El mes pasado, Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google, sostuvieron varias reuniones con ejecutivos de la empresa. El tema, el nuevo chatbot de un rival, un inteligente producto de inteligencia artificial que parecía ser la primera amenaza notable en décadas para el negocio de búsqueda de Google de $149.000 millones. El señor Page y el señor Brin, que no habían pasado mucho tiempo en Google desde que dejaron sus roles diarios en la empresa en 2019, revisaron la estrategia de productos de inteligencia artificial de Google, según 2 personas con conocimiento de las reuniones a las que no se les permitió discutir. Ellos aprobaron planes y propusieron ideas para incluir más funciones de chatbot en el motor de búsqueda de Google. Y ofrecieron consejos a los líderes de la empresa, que han puesto la IA al frente y al centro de sus planes. El nuevo compromiso de los fundadores de Google, por invitación del actual director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, enfatizó la urgencia que sienten muchos ejecutivos de Google sobre la inteligencia artificial y ese chatbot, ChatGPT. El bot, que fue lanzado por la pequeña empresa OpenAI de San Francisco hace 2 meses, asombró a los usuarios simplemente explicando conceptos complejos y generando ideas desde cero. Más importante para Google, parecía que podría ofrecer una nueva forma de buscar información en Internet. Antes de seguir con esta notición, recuerda suscribirte, dar un like y comentar tu opinión acerca de esta noticia, este canal o simplemente, para darme ánimos a seguir haciendo este contenido, para mí es muy valioso. Y después de este breve parón, sigamos adelante. La nueva tecnología de IA ha sacado a Google de su rutina. El señor Pichai declaró un código rojo, revirtiendo los planes existentes e impulsando el desarrollo de la IA. Google ahora tiene la intención de presentar más de 20 productos nuevos y demostrar una versión de su motor de búsqueda con funciones de chatbot este año, según una presentación de diapositivas revisada por The New York Times y 2 personas con conocimiento de los planes que no estaban autorizadas para discutirlos. Al mismo tiempo, Alphabet está reduciendo su fuerza laboral. El viernes, la compañía dijo que eliminaría alrededor de 12,000 puestos de trabajo después de una ola de contrataciones durante la pandemia y en medio de preocupaciones sobre una desaceleración económica. Los despidos se diseñaron para garantizar que nuestra gente y nuestros roles estén alineados con nuestras principales prioridades como empresa, escribió Pichai en una nota a los empleados. Este es un momento de vulnerabilidad significativa para Google, dijo D. Sivakumar, exdirector de investigación de Google que ayudó a fundar una empresa nueva llamada Tonita, que fabrica tecnología de búsqueda para empresas de comercio electrónico. ChatGPT ha puesto una apuesta en el suelo, diciendo, así es como podría verse una nueva experiencia de búsqueda convincente. El señor Sivakumar agregó que Google había superado desafíos anteriores y podía desplegar su arsenal de IA para seguir siendo competitivo. Desde que se retiraron de las tareas cotidianas, Page y Brin han adoptado un enfoque de laissez-faire con Google, dijeron 2 personas familiarizadas con el asunto. Han dejado que Pichai dirija la empresa y su empresa matriz, Alphabet, mientras persiguen otros proyectos, como la puesta en marcha de automóviles voladores y los esfuerzos de socorro en casos de desastre. Sus visitas a las oficinas de Silicon Valley de la compañía en los últimos años han sido principalmente para verificar los llamados proyectos lunares que Alphabet llama otras apuestas, dijo una persona. Hasta hace poco, no han estado muy involucrados con el motor de búsqueda. Pero hace tiempo que están interesados en llevar la IA a los productos de Google. Vik Gundotra, ex vicepresidente senior de Google, contó que le dio al señor Page una demostración de una nueva función de Gmail alrededor de 2008. Pero el señor Page no quedó impresionado por el esfuerzo y preguntó, ¿por qué no puede escribir automáticamente ese correo electrónico? En 2014, Google también adquirió DeepMind, un laboratorio de investigación líder en IA con sede en Londres. El Consejo de Revisión de Tecnología Avanzada de Google, un panel de ejecutivos que incluye a Jeff Dean, vicepresidente senior de investigación e inteligencia artificial de la compañía, y Kent Walker, presidente de Asuntos Globales y director legal de Google, se reunió menos de 2 semanas después de que ChatGPT debutara para discutir las iniciativas de su empresa, según la presentación de diapositivas. Revisaron los planes para los productos que se esperaba debutaran en la conferencia de la compañía de Google en mayo, incluido Image Generation Studio, que crea y edita imágenes, y una tercera versión de AI Test Kitchen, una aplicación experimental para probar prototipos de productos.
Otros proyectos de imagen y vídeo en proceso incluyeron una función llamada Shopping Try-On, una función de pantalla verde de YouTube para crear fondos, un creador de fondos de pantalla para el teléfono inteligente Pixel, una aplicación llamada Maya que visualiza zapatos en 3 dimensiones, y una herramienta que podría resumir vídeos generando uno nuevo, según las diapositivas. Como estás pudiendo comprobar, este contenido es de mucho valor y me ayudarías muchísimo con tu suscripción, un like y un simple comentario. Todo es gratis para ti y muy valioso para mí. Gracias, sigamos. Google tiene una lista de programas de inteligencia artificial que planea ofrecer a los desarrolladores de software y otras empresas, incluida la tecnología de creación de imágenes, lo que podría aumentar los ingresos de la división Cloud de Google. También hay herramientas para ayudar a otras empresas a crear sus propios prototipos de IA en los navegadores de Internet, llamadas Maker Suite, que tendrán 2 versiones, Pro, según la presentación. En mayo, Google también espera anunciar una herramienta para facilitar la creación de aplicaciones para teléfonos inteligentes Android, llamada Colab más Android Studio, que generará, completará y reparará código, según la presentación. También se ha estado trabajando en otra herramienta de generación y finalización de código, llamada Palm Coder 2. Los ejecutivos de Google esperan reafirmar el estatus de su empresa como pionera de la IA. La empresa trabajó agresivamente en la IA durante la última década y ya ha ofrecido a un pequeño número de personas un chatbot que podría rivalizar con ChatGPT, llamado Lambda, o Language Model for Dialogue Applications. Seguimos probando internamente nuestra tecnología de IA para asegurarnos de que sea útil y segura, y esperamos compartir pronto más experiencias externamente, dijo Lili Lin, portavoz de Google, en un comunicado. Agregó que la IA beneficiaría a las personas, las empresas y las comunidades y que Google está considerando los efectos sociales más amplios de la tecnología. Google, OpenAI y otros desarrollan su IA con los llamados modelos de lenguaje extenso que se basan en información en línea, por lo que a veces pueden compartir declaraciones falsas y mostrar actitudes racistas, sexistas y otras actitudes sesgadas. Eso había sido suficiente para que las empresas fueran cautelosas a la hora de ofrecer la tecnología al público. Pero varias empresas nuevas, incluidas You.com y Perplexity.ai, ya ofrecen motores de búsqueda en línea que le permiten hacer preguntas a través de un chatbot en línea, muy parecido a ChatGPT. Microsoft también está trabajando en una nueva versión de su motor de búsqueda Bing que incluiría una tecnología similar, según un informe de The Information. Pichai ha tratado de acelerar las revisiones de aprobación de productos, según la presentación revisada por The Times. La empresa estableció un proceso de revisión de vía rápida llamado Iniciativa Green Lane, que impulsa a grupos de empleados que intentan garantizar que la tecnología sea justa y ética para aprobar más rápidamente su próxima tecnología de IA. La compañía también encontrará formas para que los equipos que desarrollan IA realicen sus propias revisiones y recalibrará el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir al lanzar la tecnología, según la presentación. Las consecuencias del enfoque más simplificado de Google aún no están claras. Su tecnología ha quedado rezagada con respecto a las métricas autoinformadas de OpenAI cuando se trata de identificar contenido odioso, tóxico, sexual o violento, según un análisis que compiló Google. En cada categoría, OpenAI superó a las herramientas de Google, que tampoco alcanzaron la precisión humana en la evaluación del contenido. Google enumeró los derechos de autor, la privacidad y las normas antimonopolio como los principales riesgos de la tecnología en la presentación de diapositivas. Dijo que se necesitan acciones, como filtrar respuestas para eliminar material con derechos de autor y evitar que AI comparta información de identificación personal, para reducir esos riesgos. Para la demostración de búsqueda de chatbot que Google planea para este año, las prioridades son obtener datos correctos, garantizar la seguridad y deshacerse de la información errónea. Para otros servicios y productos próximos, la compañía tiene un listón más bajo e intentará frenar los problemas relacionados con el odio y la toxicidad, el peligro y la desinformación en lugar de prevenirlos, según la presentación. La empresa tiene la intención, por ejemplo, de bloquear ciertas palabras para evitar el discurso de odio y tratará de minimizar otros posibles problemas. Google espera que los gobiernos examinen sus productos de inteligencia artificial en busca de signos de estos problemas. Recientemente, la empresa ha sido objeto de numerosas investigaciones gubernamentales y demandas que la acusan de prácticas comerciales anticompetitivas. Anticipa, según la presentación, una mayor presión sobre los esfuerzos regulatorios de AI debido a las crecientes preocupaciones sobre la desinformación, el contenido dañino, el sesgo y los derechos de autor. Si te ha gustado esta noticia y quieres que siga subiendo contenido de este tipo, para que estés al día en el mundo de la inteligencia artificial, házmelo saber en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete. Nada más naveganta, navegante o naveganto, por ahora, se despide, el Capitán Haddock. Hasta pronto.
supposed to feel.